Estamos acá en una nueva charla de LetiFest. Ahora tenemos el honor de estar con la doctora Analía Calle. Ella es médica neuróloga de la UBA, trabaja en el Centro de Epilepsia del Instituto de Neurociencia del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro y es miembro de la comisión directiva de la Liga Argentina de la lucha contra la epilepsia. Y la charla que nos trae hoy es sobre la epilepsia en la mujer y los desafíos a lo largo de la vida. Así que le doy la bienvenida a la doctora Analía Calle. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, gracias Daniela, gracias a todo Espacio Epilepsia por esta hermosa convocatoria, que sé que está teniendo mucho éxito. Bueno, y a la Liga Argentina contra la Epilepsia. Bueno, empezamos, si les parece, para no perder más tiempo. Ya me han presentado. Estos son mis afiliaciones y mis conflictos de interés. Y como recién dijo Dani, vamos a hablar de epilepsia en la mujer. Es un tema súper importante, porque muchísimas mujeres tienen epilepsia. Y cuando hablamos de qué tratamiento vamos a usar para una mujer con epilepsia, cuando nosotros en el consultorio recibimos una paciente con epilepsia por primera vez, nos tenemos que preguntar primero qué fármaco vamos a utilizar, y obviamente lo primero es la efectividad para ese tipo de epilepsia, ¿no? Siempre se utiliza el mejor tratamiento para ese tipo de epilepsia, pero muchos medicamentos son, digamos, tenemos muchas más opciones de tratamiento para el tratamiento de las crisis focales, menos para las epilepsias generalizadas, entonces esto muchas veces nos trae algunos inconvenientes a la hora de pensar el tratamiento, ¿no? Pero además en las mujeres tenemos que tener en cuenta otros aspectos que no son solamente la efectividad, sino que tenemos que tener en cuenta justamente esto, que somos mujeres, y vamos a tener que tener en cuenta todo esto. La relación con las hormonas, la vida reproductiva de esta mujer, la salud ósea, todo lo que vamos a tener a lo largo de la vida, desde la infancia, desde la pubertad, la adolescencia, la vida adulta, la edad fértil, la menopausia, la perimenopausia, la menopausia, y luego las mujeres posmenopáusicas, ¿no? Entonces todo esto obviamente que va a interferir o a jugar de alguna manera, digamos, relacionándose con la epilepsia, y todo esto vamos a tenerlo que tener en cuenta, ¿no? Entonces ahora vamos a ir viendo algunos de estos aspectos a lo largo de la vida. ¿Por qué decimos las hormonas femeninas? ¿Qué tienen que ver? Bueno, ustedes ven acá a la derecha de su televisor que tenemos el eje, lo que nosotros llamamos el eje hormonal, que es, digamos, cómo desde el cerebro, por medio del hipotálamo y luego la hipófisis, se secretan determinadas hormonas que van a actuar sobre el útero, sobre los ovarios más que nada, que son los que secretan los estrógenos y la progesterona, que a su vez van a actuar sobre el cerebro. O sea que todo esto tiene un efecto que está permanentemente en juego, ¿no? Entre el cerebro y básicamente el hipotálamo y la hipófisis y el aparato reproductor femenino. Entonces, esto tiene una relación con la epilepsia, porque algunos tipos de epilepsia, y sobre todo las epilepsias que están cerca, cuyos focos, digamos, de descarga están cerca del hipotálamo, cerca de la hipófisis, acá en el medio, digamos, donde está este circulito acá en el cerebro, pueden afectar la segregación de estas hormonas en el cerebro, y también el tratamiento, los fármacos que se usan para tratar las crisis, también pueden interferir con la producción o con el metabolismo de estas hormonas, ¿no? Entonces, básicamente, ¿de qué hormonas estamos hablando? Bueno, recién lo dijimos, los llamamos neuroesteroides, son estrógenos, progesterona. Los estrógenos tienen un efecto excitatorio cerebral, esto es bien simplificado, ¿no? Entonces, en las mujeres con epilepsia, cuando existe un pico de estrógenos, y esto se asocia a veces con la ovulación, puede ser que durante ese periodo tengan más crisis, por ejemplo. Y lo mismo la progesterona. La progesterona tiene efecto contrario, promueve la neuroinhibición, es una hormona que, digamos, inhibe la excitabilidad cerebral. Entonces, cuando se produce antes de la menstruación, que abruptamente disminuye la progesterona, y eso es lo que hace que una mujer menstrue, eso también puede favorecer, digamos, o implicar la aparición de crisis. Entonces,
estas dos hormonas son las que vamos a tener en cuenta que cuando haya un aumento de los estrógenos o una disminución de la progesterona, puede ser que una mujer pueda tener más crisis. Entonces, las hormonas están recontra relacionadas con la epilepsia, y por lo tanto a veces hablamos de epilepsia catamenial, que es un nombre que se le da a aquellas crisis que aumentan en relación al ciclo menstrual, ¿sí? Y esto es algo que muchas veces las pacientes no se lo preguntan, nunca se dieron cuenta, nunca se lo preguntaron, y cuando lo preguntamos en el consultorio, muchas veces nos pasa, sí, puede ser, cuando me estoy por indisponer o cuando estoy indispuesta. Entonces, esto no es infrecuente, fíjense, una prevalencia del 30-70%, quiere decir que por lo menos un 30, una de cada 3 mujeres les pasa esto, quizás un poco más en las epilepsias focales, y esto puede ser que sea perimenstrual, que esto es lo más común, que tengan crisis, las mujeres que tienen crisis en relación al ciclo menstrual, tengan crisis alrededor de la menstruación, ¿no? Los días que están indispuestas, o los días antes o después, o puede ser que tengan crisis cuando están ovulando, o en la segunda parte del ciclo, ¿no? Entre la ovulación y la menstruación. Entonces, esto siempre hay que tratar de, por lo menos, preguntárnoslo, ¿no? Preguntárselo a las pacientes en el consultorio y preguntárnoslo nosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevamos de esto? Siempre tener en cuenta la relación de las crisis con el ciclo menstrual. Y entonces, por ahí es útil tener un diario. Bueno, antes era un diario, hoy en día quizás es una aplicación, ¿no? Que es mucho más práctico que tener una agenda, como se hacía cuando no había tanta herramienta electrónica, que llevar un diario de crisis y un diario del ciclo menstrual, para ver si hay alguna relación que nos permita establecer si hay un patrón, o a lo mejor no hay ningún patrón, ¿no? Y esto nos va a permitir planificar quizás un tratamiento más enfocado en esos días que una paciente, los días que está menstruando. A lo mejor no es necesario que le aumentemos la medicación todo el mes, sino quizás deberíamos hacer como un ajuste o una mayor cantidad de medicación durante esos días y después volver a bajarla, ¿no? Hay diferentes estrategias. No quiero ahondar mucho en esto. Bien, eso con respecto al ciclo menstrual. Ahora, con la vida reproductiva de las mujeres en edad fértil, ¿no? Todo lo que nosotros llamamos etapa preconcepcional, o sea, aquellas mujeres que están en capacidad de quedar embarazadas pero no lo están. Entonces acá vamos a hablar de anticoncepción, de ácido fólico, de embarazos planificados, y bueno, y luego de embarazos si es que la mujer deseara quedar embarazada, ¿no? Entonces, con respecto a los anticonceptivos, ¿podemos usar anticonceptivos en epilepsia? Bueno, sí, no hay contraindicación, los anticonceptivos no aumentan el riesgo de crisis, o sea que podemos usarlos sin problema, o sea que no es un problema la anticoncepción para la epilepsia, pero algunos tratamientos para la epilepsia pueden ser un problema para los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque algunos fármacos lo que hacen es ser lo que nosotros llamamos inductores hepáticos, que quiere decir que aumentan la velocidad con la que el hígado, metaboliza o lava los anticonceptivos de la sangre. Entonces hacen que los anticonceptivos sean menos eficaces. Entonces pueden suponer un riesgo de embarazo inesperado. O sea, pensar que la mujer está tomando el anticonceptivo y no va a quedar embarazada, y en realidad sí lo queda. Sí se queda, ¿no? Y esto no pasa con todos los fármacos. Acá les hice una listita que están en esta tabla, no importa esto tanto, la verdad es que esto es algo para consultar con su neurólogo o neuróloga, porque algunos fármacos son más, recomendables en el caso de que una mujer tome anticonceptivos con respecto a otros, ¿no? Pero bueno, obviamente que los anticonceptivos hormonales, que son las píldoras o las pastillas, no son los únicos métodos anticonceptivos. Existen los DIUs o los dispositivos intrauterinos, los preservativos, que no dependen de cuestiones hormonales, entonces se pueden usar sin problema y si es recomendable, obviamente, no solo en mujeres con epilepsia, sino en mujeres en general, que prevengamos, digamos, no solo embarazos no deseados, sino también enfermedades de transmisión sexual, así que en este caso el preservativo va a ser nuestro mejor aliado, ¿no? Bien, entonces siempre también preguntemos en el consultorio qué método anticonceptivo usan las pacientes. Esto es algo que retoma un poco la charla anterior, ¿no? Que a veces las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, bueno, en este caso es la sexualidad o los cuidados de la sexualidad muchas veces no son abordados, ¿no? Siempre importante asesorar en cuanto a la anticoncepción, ¿sí? El hecho de que recomendemos que utilicen métodos anticonceptivos,
y que los embarazos sean planificados, ¿no? Importante hablar que a veces los fármacos pueden interactuar con algunos métodos anticonceptivos hormonales, entonces tenemos que tener esto siempre en cuenta. Bien, hablamos de ácido fólico. ¿Qué es el ácido fólico? Bueno, es un suplemento vitamínico que se ha demostrado, no solo en mujeres con epilepsia, sino en todas las mujeres en edad fértil, que disminuye el riesgo de manchas durante el embarazo, ¿sí? Entonces, espérenme un segundito, ahí está. Entonces, lo deberíamos usar en todas las mujeres en edad fértil, no solo en mujeres con epilepsia, ¿sí? Pero en mujeres con epilepsia es más importante todavía, porque son mujeres que además están tomando medicación para las crisis. Entonces, es útil utilizar el suplemento de ácido fólico durante al menos 3 meses antes a la concepción y al menos durante el primer trimestre o durante todo el embarazo. Por lo tanto, en general, la recomendación es que lo utilicemos en todas las mujeres en edad fértil como un suplemento vitamínico extra, porque obviamente que no todos los embarazos son planificados y existen los embarazos, digamos, no deseados, ¿no? Bien. Pero lo ideal es que los embarazos sean planificados. Y como dijimos recién, deberíamos encontrar el mejor escenario, el escenario más estable para que una mujer con epilepsia quede embarazada, si es que lo desea, justamente que lo desee y que lo busque y que lo consiga. Entonces, las mujeres deberían consultar, ¿no? Primero para asesorarse sobre la planificación de embarazos, ya que esto es recontra importante para minimizar tanto los riesgos para la mamá como para el feto y luego el bebé, ¿no? Entonces, siempre tenemos que abordarlo desde el primer momento del diagnóstico de epilepsia. A lo mejor nosotros diagnosticamos epilepsia en una mujer de adolescente o una chica joven que a lo mejor en ese momento no está ni pensando en que en algún momento va a querer quedar embarazada, o a lo mejor ni sabe si en algún momento va a querer, pero es algo que siempre tenemos que estar pensándolo por si sucede en el futuro para que no nos agarre desprevenidos, ¿no? Y siempre elegir el mejor tratamiento en este sentido en la mínima dosis posible, ¿no? Pues justamente eso es lo que decía, tratar de tener este escenario lo más estable posible. Bien, entonces las mujeres con epilepsia pueden quedar embarazadas, claro que sí, y no se debe suspender el tratamiento, esto es algo recontra importante, las dos cosas son recontra importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, las crisis epilépticas pueden ocurrir durante el embarazo, como dijimos que, digamos que la epilepsia es que puede tener una relación importante con la parte hormonal. Muchas veces durante el embarazo, justamente como no hay ciclos menstruales y no existe toda esta, digamos, modificación hormonal, es un periodo bastante estable desde el punto de vista hormonal, entonces suele ser un periodo bastante, digamos, con menos crisis, salvo cuando las mujeres no duermen bien, entonces se deprivan de sueño, cuando no toman bien la medicación, justamente porque tienen miedo de que le están haciendo algo al bebé, entonces no toman la medicación todos los días, reducen la dosis, ¿sí? Entonces esto hace que puedan aparecer más crisis durante el embarazo. Incluso con algunos fármacos, el embarazo mismo hace que aumenta su metabolismo, quiere decir que disminuyen rápidamente los niveles en la sangre, por lo tanto es necesario para algunos fármacos hacer dosajes, que quiere decir controlar en la sangre, hacer un análisis de sangre y controlar en forma periódica durante el embarazo cómo estamos, digamos, del nivel del fármaco en la sangre. Y si va bajando, a lo mejor es necesario subir la dosis justamente para, digamos, que no haya ocurrencia de crisis, ¿no? Esto con respecto a la madre, pero ¿qué pasa con respecto al feto, a los bebés que nacerán luego? Están bien estudiados los riesgos. No quiero entrar demasiado en esto porque es bastante específico, es para charlar con su neurólogo o neuróloga, pero todas las mujeres tenemos, aún en el mejor de los escenarios posibles, en el que estemos sin ningún fármaco, no tenemos epilepsia, no tomamos medicación, no tenemos ninguna enfermedad, no tomamos nada, pasamos el embarazo en una cajita de cristal. Aún así, existen las malformaciones congénitas en los embarazos más controlados, digamos, ¿no? Y en las mujeres con epilepsia, en las mujeres sin epilepsia, perdón, esto es digamos, un 2 o un 3%, y en las mujeres con epilepsia este riesgo es un poco mayor, dependiendo de los fármacos, dependiendo de la dosis
del fármaco, y dependiendo si están tomando uno o varios, o sea, esto que dice acá de mono o politerapia, si están tomando una medicación o están tomando muchos medicamentos anticrisis. Entonces, siempre justamente por esto tenemos que tratar de que el embarazo sea planificado para que sea el mejor escenario posible, y saber que el riesgo de tener crisis durante el embarazo supera el de tratamiento, ¿sí? Entonces, por eso es importante seguir tomando los fármacos durante el embarazo, no suspenderlos. Y por otro lado, también es importante, esto es otro dato, que cuando una mujer se entera que está embarazada, ya está embarazada, digamos, la primera parte, que es la parte más, digamos, de primeras génesis, digamos, que se va empezando a formar el feto, muchas veces esto ya pasó. Entonces, si una mujer desea cambiar el tratamiento durante el embarazo, esto muchas veces los expone a un riesgo de tener crisis justamente por el cambio, y esto en general no es algo conveniente. Por supuesto que siempre todo esto estamos hablando de generalidades, y hay casos y casos, y que siempre tienen que estar en una buena comunicación con su neurólogo o neuróloga para ver cuál es el mejor escenario en cada caso, ¿no? Pero bueno, siempre es importante en un embarazo, para ver los riesgos, el factor más importante es el control de crisis. Digamos, si una mujer viene previo al embarazo con las crisis bien controladas, lo más probable es que controle bien sus crisis también durante el embarazo. Los tratamientos no deben suspenderse, y los embarazos deberían ser planificados, justamente para poder decir, bueno, listo, estamos en el mejor momento posible, listos, preparados ya, puedes o pueden empezar a buscar un embarazo, ¿no? Bien, ¿y qué pasa con el puerperio? ¿Qué pasa con la lactancia? Bueno, durante el puerperio, las medicaciones, vieron que dijimos que a veces las teníamos que ir aumentando durante el embarazo. Bueno, vamos a tener que ir volviendo a sus niveles previos, ¿no? A medida que todo el metabolismo de la mujer va volviendo a su metabolismo pre-embarazo. Tengamos en cuenta que en general el puerperio es un momento de falta de sueño, entonces quizás debamos dejar un poquito de dosis mayores, depende también digamos, del tipo de epilepsia y de la vulnerabilidad que tenga cada paciente para la falta de sueño. Y recomendar la lactancia, ¿sí? Estimular a las madres a que amamanten, porque la lactancia ya sabemos que tiene un beneficio inmunológico, nutricional, de apego, desarrollo, etc. O sea que la lactancia no debe ser suspendida, la recomendamos, digamos, y los fármacos en general tienen bajo pasaje a la leche materna. Obviamente que esto es, digamos, también lo mismo que dije hace un ratito, hablar con el neurólogo o neuróloga para ver cada caso en particular, pero esto es una recomendación general, que la lactancia debería ser estimulada en las madres con epilepsia, no se debe suspender la lactancia, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con la perimenopausia? Cuando las mujeres con epilepsia empiezan digamos, a modificar su ciclo en la fase previa a la menopausia, sobre todo en aquellas mujeres que tenían esta historia que hablamos al principio de epilepsia catamenial, o sea que su epilepsia fluctuaba o sus crisis fluctuaban con los ciclos menstruales. Bueno, la perimenopausia en general disminuye la progesterona, entonces puede ser que aumenten las crisis, pero la buena noticia para este tipo de mujeres que tienen epilepsia catamenial y empeoran durante la perimenopausia es que después de la menopausia, en general, esto se asocia con una disminución de las crisis, o sea que, bueno, empeora por un lado, pero puede mejorar después de la menopausia, ¿no? Y algunos esquemas de terapia hormonal de reemplazo que se utilizan en la menopausia pueden aumentar la frecuencia de crisis, ¿sí? Así que, bueno, hay que charlarlo también con el ginecólogo, la ginecóloga y el neurólogo, la neuróloga, porque, digamos, doctora, no siempre es por interrumpirla, pero quedan 5 minutos. Utilizar terapia hormonal de reemplazo, ¿sí? Ya estamos terminando. Bien. Así que, bueno, entonces, como conclusión, a mí me parece que, digamos, esto es algo muy general que hablamos, pero es muy importante conocer toda esta información. La verdad que a veces no es fácil, pero nos ayuda a mejorar el cuidado de las mujeres con epilepsia en un aspecto tan fundamental como este, que a lo largo de la vida nos va planteando diferentes desafíos. No es lo mismo la epilepsia en una adolescente, como dijimos, o en la infancia, o en la pubertad,
o en mujeres en edad fértil que no quieren quedar embarazadas, en mujeres en edad fértil que sí quieren quedar embarazadas, en menopausia, en perimenopausia o en adultas mayores, digamos, donde también tenemos que cuidar toda la parte de la salud ósea, ¿sí? Dependiendo del fármaco, ¿sí? Así que me parece muy importante que abordemos estos temas en la consulta, incluso desde el momento del diagnóstico, a pesar de que por ahí muchas veces las pacientes o sus familias nos miran con cara de, bueno, ya estamos hablando de esto cuando por ahí falta tanto. Así que bueno, acá termino. Les agradezco una vez más por la invitación a esta